la lección anterior habíamos encontrado un paralelo hermoso entre Génesis 3:24, donde está cargado de malas noticias, pero la respuesta de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, del 1 al 6, donde está el contraste entre lo que pasó al inicio, donde se perdió la morada, el lugar donde vivía esta pareja, Adán y Eva. Se perdió el acceso a la vida, se perdió el acceso al camino que llevaba a la vida, y una espada que representaba la palabra de Dios fue la encargada de prohibir todo esto. Pero luego el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dijo que tenía una morada que iba a preparar con sus propias manos para todo aquel que esté dispuesto a creer en Él. Y Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si queremos ir a esa morada eterna, es a través de Jesucristo, ¿no? Eso fue algo maravilloso, algo hermoso que nosotros podemos ver allí, cómo Dios une las historias, ¿no? Y nos muestra que Él tenía un plan diseñado perfectamente para suplir nuestra caída, nuestra necesidad espiritual. Amén. También estábamos viendo que empezó ya lo que es la reproducción entre los seres humanos. Adán y Eva empezaron a tener hijos y su primer hijo fue Caín y su segundo hijo fue Abel. Estos dos muchachos, cuando crecieron, ya se hicieron hombres y empezaron a desarrollar oficios, cada uno de manera independiente y muy diferente. Y habíamos notado que cuando se habla de esto se menciona primero a Abel y se dice que Abel era pastor de ovejas. Y de alguna manera es como que Dios le da más importancia a esta tarea, aunque no era tan importante, por decirlo así, en términos generales, porque Abel se iba a dedicar a pastorear ovejas y Caín se iba a dedicar a labrar la tierra. De alguna manera era como más sencillo, ¿no? lo que había escogido Abel. Pero a su vez se puede ver en la palabra de Dios y luego por el desarrollo de la historia que para Dios fue más complaciente el oficio que había escogido Abel, que era ser pastor. Y esto tiene que ver justamente por el hecho de que Jehová es nuestro pastor y que Jesús es el buen pastor. Entonces al Abel... a este joven, haber escogido este oficio, su corazón estaba más cerca del mismo corazón de Dios. ¿Me entienden? La comparación. Entonces, por ese lado, Abel escogió algo que estaba más cerca del corazón de Dios, un oficio que estaba más cerca de su corazón. Entonces, vamos a seguir allí en esta lección el día de hoy y vamos a enfocarnos ahora en Caín. Caín dice que fue labrador de la tierra. Ahora, Caín se dedicó al oficio que había sido castigado. ¿Se acuerdan? Que Dios dijo a Adán, ¿no? que la tierra iba a ser maldita por su causa, por el pecado, y ahora iba a producir ¿qué cosa? Espinas y cardos, ¿no? O sea, es decir, la tierra iba de alguna manera a mostrarnos que la creación, que el pecado había entrado en la creación y por lo tanto se había deformado, ¿no? Los animales ahora empezaban a atacarse unos a otros, la tierra empezaba a tener problemas para producir los frutos, y bueno, la creación ya no era la misma. Aún así, Caín escogió esta labor difícil, una labor de mucho esfuerzo físico, porque se hace siempre a plena luz del día. Entonces, no es que era malo lo que él había escogido, simplemente que era algo diferente, ¿no? Porque todo trabajo, mis hermanos, y esto es algo que quiero enfatizar el día de hoy, todo trabajo dignifica al ser humano. Esto es algo que yo leí en un libro del hermano Warren Wiersbe, que se llama Llamados a ser siervos de Dios. Yo se los recomiendo a todos. Ese libro es una joya literaria cristiana, Llamados a ser siervos de Dios, de Warren Wiersbe. Él dice que el trabajo dignifica al ser humano. Y usted puede ver esto en primera carta a Timoteo, versículo 18, la parte B, donde dice, digno es el obrero de su salario, ¿no? Digno es el obrero de su salario. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el trabajo nos hace dignos de recibir un salario.
Entonces, a la vez, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Que el que no trabaja, pues no es digno de recibir un dinero por algo que no ha hecho. Ahora, si nosotros nos enfocamos en el aspecto social, político, tenemos ese tipo de filosofías políticas. Los que son orientados a la parte izquierda, a la izquierda, son los que siempre promueven que la gente reciba algo sin hacer nada, ¿no? Y los que son hacia la derecha están promoviendo la proactividad, la empresa, el emprendimiento. Entonces nosotros podemos ver que hay ciertos sistemas políticos que no se ajustan a los principios de Dios. La Biblia dice, digno es el obrero de su salario. Así que tenemos que entender que Dios recompensa y para Él, a los ojos de Él, somos dignos cuando hacemos algo y por eso merecemos un pago. ¿Amén? Ahora, miren lo que dice, vamos a ver Eclesiastés capítulo 2, vamos a ver allí algo importante que dice Salomón con respecto al trabajo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 21 en adelante. Porque a veces tenemos que también nosotros entender estos conceptos, mis hermanos, porque eso nos ayuda luego a escoger bien a nuestras autoridades. Y la Biblia tiene estos principios políticos también aquí, para enseñarnos qué es lo que debemos hacer. Miren lo que dice aquí Salomón en Eclesiastés capítulo 2, versículo 21. Dice, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. ¿No? Aquí se está reflejando lo que ocurre muchas veces en estos sistemas injustos, ¿no? En los que un grupo de personas trabaja fuerte, produce riqueza, y el gobierno solo viene, le mete la mano y le saca lo que más puede para repartirlo entre los que no hicieron nada. ¿Ustedes creen que eso es justo? No es justo. La Biblia dice claramente aquí que no es. Dice, esto es un mal grande. Que usted, habiendo trabajado bien, tenga que darle a uno que no hizo nada por merecerlo, ¿no? Por eso decimos una vez más, digno es el obrero de su salario. Si usted quiere obtener algo, trabaje por ello, ¿ok? En otras palabras, el que no trabaja, que tampoco coma, ¿no? Ni siquiera debemos aspirar a comer gratis, deberíamos siempre esforzarnos por ganarnos las cosas, mis hermanos. Eso es el principio de la proactividad que está presente en la palabra de Dios. Versículo 22 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Esto me suena a Nueva York. Parece que Salomón vivió en Nueva York un tiempo, ¿no? Entonces, esa sí es la realidad, es no lo que nos toca vivir. El trabajo es fatigoso, el trabajo es aburrido, el trabajo es de mucho esfuerzo, sudor, a veces lágrimas, sangre, cosas que a veces tenemos que hacer que se van en contra de la naturaleza de uno mismo, ¿no? Uno no quiere estarse ensuciando las manos, pero hay trabajos en los que hay que ensuciarse, ¿no? Uno no tiene, por ejemplo, los policías. Estaba escuchando el otro día un discurso del presidente Bukele. Él decía, no un discurso, sino una entrevista que le estaban haciendo. Y él decía que debíamos apoyar a la policía en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha bala, cuando usted escucha un tiroteo, ¿qué es lo que usted hace? Usted corre a esconderse. Pero el policía, donde escucha bala, ¿qué hace él? Va a donde está el problema y arriesga su vida por personas que ni siquiera conoce y muchas veces personas malagradecidas. Entonces, tenemos que entender eso, mis hermanos. Hay trabajos que se van incluso en contra de nuestra naturaleza, pero Dios le ha asignado todas estas cosas al ser humano y algunos lo escogen simplemente por naturaleza, lo escogen porque les nació en su corazón escoger ese tipo de oficios, ¿ok? Entonces, lo que queremos enfatizar, mis hermanos, es que no hay trabajo fácil, no hay trabajo fácil. La vida no es fácil. Todo trabajo demanda su esfuerzo. Ahora, vamos a aplicar esto a nuestra vida como padres ahora, ¿ok? Cuando nosotros hacemos la vida de nuestros hijos fácil, dándoles todo lo que piden sin haber hecho nada a cambio, los estamos enviando al mundo a sufrir grandes desilusiones, ¿no? Ese es el enfoque que estamos haciendo en este estudio. Estamos llevando siempre todo a la aplicación
dentro del hogar. Entonces, cuando usted está criando a sus hijos, dándole todo lo que piden, ellos solo abren la boca y usted corre a comprarle lo que pidieron. Corre a buscar en la página de Amazon, me pidió un peluche. Peluche, ya, mañana me llega el peluche. Y ese niño no hizo nada, ni siquiera sacó buenas notas como para darle un premio, ¿no? Uno tiene que aprender a recompensar a los hijos, no a coimar a los hijos, ¿no? No a darle algo que no se merecen, porque luego salen al mundo creyendo que el mundo los va a tratar igual que lo trató papá y mamá. ¿Y qué creen que va a pasar cuando salgan al mundo? Se van a dar una buena estrellada con la realidad y van a entender que las cosas no son así y van a sufrir más que los que otros han sufrido de manera natural. Mis hermanos, nuestros hijos deben experimentar frustración, escasez, es decir, no poder tener lo que desean cuando lo desean, porque esa es la vida real. Usted no le está haciendo un favor a su hijo cuando le da todo lo que su hijo pide, en el momento que lo pide, sin poner ningún tipo de requisito o ningún tipo de mérito en ello. ¿Me entiende? Usted está enviando a sus hijos a sufrir, hay que darle un poco de frustración a los hijos. A veces mis hijos me piden cosas que yo puedo comprárselas, pero no lo hago porque estoy tratando de ejercitarlos a ellos en la frustración. Y trato de posponerle eso que yo sé que no es nada malo dárselo, pero estoy trabajando en su corazón para que entienda que la vida no es fácil y que tiene que hacer algo para recibirlo. Entonces empezamos a negociar, ok, ¿qué vamos a hacer a cambio? ¿No? Yo le decía a uno de mis hijos, por ejemplo, si ayudas a tu mamá todos los días, en la noche te doy $1. Y así durante algunos días tuvo lo suficiente para comprarse lo que quería, ¿no? Entonces uno tiene que estar en ese ejercicio siempre, mis hermanos. Como padres tenemos que hacer eso también. Sigamos, versículo 24. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Aquí Salomón está poniendo también, ¿no? Él está ayudando a hacernos pensar cuáles son los beneficios de trabajar, de vivir esta vida, una vida tan dura, tan fatigosa muchas veces. Entonces él llega a la conclusión desde su punto de vista como humano, como ser humano, y él dice que no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Esa es la conclusión a la que él ha llegado. Cuando dice coma y beba, dice el hermano aquí que ¿qué vamos a beber? Soda, jugo, agua. ¿Sí? Entonces, no vamos a hablar del tema de bebidas alcohólicas porque eso es un tema muy particular. La Biblia habla de las bebidas alcohólicas, pero no apoya las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, el consejo de Salomón es comer, beber y alegrarse en el trabajo. Comer, beber y alegrarse. Entonces, esto nos habla de una actitud, mis hermanos, de una actitud. Si usted tiene una buena actitud, usted puede sobrellevar cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de escasez. Yo recuerdo que mi mamá tenía, cuando vivía, un negocio de confección de ropa. Y obviamente, como en Latinoamérica, todo negocio que tiene que ver con la manufactura, con artesanía, son mal pagados, ¿no? Se les paga lo mínimo que se puede, se les paga a los pobres, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba a las operarias, a las señoras que usaban las máquinas de coser, que ellas se reían entre ellas cuando mi mamá no estaba presente, obvio, porque mi mamá era muy estricta, no las dejaba ni conversar. Pero cuando mi mamá no estaba presente, ellas se contaban sus chismes, sus chistes, y se reían. Y una de ellas siempre decía, aquí no se gana, pero se goza. El típico dicho, ¿no? Aquí no se gana, pero se goza, así que por eso mañana voy a volver a trabajar. Entonces se dan cuenta, es la actitud. Es la actitud. Miren lo que dice Proverbios 18:14 con respecto a la actitud. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Entonces, mis hermanos, si el ánimo, es decir, el buen ánimo es capaz de soportar la enfermedad, ¿cuánto más el trabajo, no? Si le metemos ganas, si le metemos entusiasmo, puede ser que lleguemos al final del día y hayamos pasado
un día difícil, pero al final nuestra actitud es la que cuenta. Usted terminará amargado o simplemente satisfecho. Eso depende de la actitud con la que usted haga las cosas. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a manejar, mis hermanos, nuestras actitudes frente al trabajo. Ahora, miren lo que dice también Salmo 128.2. Salmo 128.2. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Otro consejo más de la Biblia. Dice que cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿se ve? ¿Se da cuenta? Trabajo, mano, ¿no? Y usted ahora está comiendo de lo que ha producido, incluso de lo que usted mismo como que lo ha preparado. El sentido del versículo es como que usted lo mismo lo ha preparado, lo que ha trabajado, lo ha preparado. Dice, bienaventurado serás. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Feliz, dichoso. Entonces, tenemos que encontrar alegría en lo que hacemos, mis hermanos, porque la vida no es fácil. Y nadie va a estar ahí siempre consolándonos, secando nuestras lágrimas. Nosotros mismos tenemos que buscar un sentido a lo que hacemos en esta vida, mis hermanos. Tener una buena actitud para vivir la vida. Amén. Mis hermanos, otro principio más que debemos entender es que a los hijos tenemos que encaminarlos a desarrollar oficios y carreras. ¿Y cuál es la diferencia entre un oficio y una carrera? Que un oficio le va a dar dinero rápido, ¿no? Usted puede hacer lo que haga un curso de 3 meses de carpintería, el muchacho cumple 18 y lo manda a trabajar a la construcción. Eso es un oficio. Plomería, electricidad, carpintería básica. Se puede aprender en un proceso de 2, 3, 5, 6 meses. Y ya tendrá un oficio y ganará suficiente dinero. ¿Cuál es la diferencia entre el oficio y la carrera? Que la carrera ya demanda un estudio más complejo, de más tiempo. Pero ese muchacho, si tuviese un oficio, puede trabajar durante el día en el oficio y costearse sus estudios durante la noche, ¿no? Y obtener a largo plazo una carrera, sin ser una carga para sus padres. Estamos en una iglesia, nosotros aquí, donde no podríamos decir que todos están en la capacidad de pagarle la universidad a sus hijos. Entonces tenemos que entender cómo manejar esta situación. Yo sé que a veces la ciudad ofrece becas y cosas por el estilo, pero no siempre se puede acceder a ellas. La mejor manera, mis hermanos, de que usted pueda impulsar a su hijo es darle un oficio. Darle un oficio para que ese muchacho pueda trabajar, así sea un part-time, un medio tiempo, y no ser una carga para sus padres, sino que ya esté generando dinero que él mismo pueda reusar en sus propios estudios de su carrera, que le va a tomar 2, 3, 4, 6 años, 8 años, quién sabe cuánto. Y al final, los años se van rápido, mis hermanos. Ellos, antes de que cumplan los 30 años, ya tendrán un título universitario, ¿no? Como le dicen aquí, un bachelor degree. Quizás pueden empujar un poco más para que obtengan su masterado, su maestría. Entonces, mis hermanos, es importante estar en ese proceso, ayudar a nuestros hijos a entender. Aquí en esta ciudad, y me imagino que a nivel de todo el país, las personas ganan según el nivel de estudio que hayan obtenido. Los que son solamente high school diploma siempre van a ganar el básico o un poquito más. Los que ya tienen 2 años de universidad pueden aspirar a unos $5 más por hora. Los que tienen ya el bachelor degree pueden aspirar a tener unos $10 más por encima del sueldo básico, ¿no? Entonces así, tenemos que estimular a nuestros hijos a que persigan en sus estudios, ir escalando, pero va a ayudar muchísimo si esos muchachos tienen un oficio, para no ser una carga para sus padres, mis hermanos, ¿ok? Entonces es importante. Un ejemplo de esto podemos verlo en la palabra de Dios con respecto al hijo pródigo. En Lucas 15, vamos a ver qué pasó con este muchacho. Lucas 15:15. Dice así. Está hablando del muchacho que se fue de su casa, al que se le llama el hijo pródigo, y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este muchacho, que era hijo de un padre acaudalado,
le pidió a su padre de manera irreverente e injusta que le dé la mitad de lo que le pertenecía a él como hijo. El padre le concedió su deseo, el muchacho se fue, despilfarró el dinero de las peores maneras, y cuando empezó a faltarle, el muchacho no tenía, como dicen las abuelas, ni oficio ni beneficio. No sabía hacer nada ese pobre muchacho. ¿Por qué? Porque ese es el problema, que muchas veces los padres que tienen dinero producen hijos parásitos, hijos que no producen nada. Mucha de la riqueza que hoy se maneja en el mundo, mis hermanos, es una riqueza heredada. Porque los ricos que heredan riquezas seguirán siendo ricos, a no ser que sean unos completos irresponsables y despilfarren toda la riqueza de sus padres. Pero muchas de esas personas que usted ve en carros de lujo, en mansiones de lujo, no hicieron nada por obtener eso. Lo que le hicieron eso fueron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Y solo están pasando la riqueza de mano en mano. Entonces, cuando ese muchacho hereda tremendas empresas, tiene 15 abogados, 30 contadores, ¿no? Tiene un equipo tremendo de gente que está impulsando la empresa, trabajando para la empresa. Entonces, ese muchacho, esos hijos, esos herederos, en realidad no saben ni lo que pasa en esas empresas. Entonces, no nos sorprendamos de que la riqueza pase de mano en mano. Porque si ellos tuvieran que hacer lo mismo que hicieron sus padres, no serían capaces, a veces ni de lograr la 10ª parte de lo que hicieron sus padres, ¿no? Entonces, en el caso de este muchacho, del hijo pródigo, aquí podemos ver eso. Su padre era un hombre muy capaz, un hombre rico. Cuando este muchacho pensó que la riqueza lo iba a seguir a todos lados y se chocó con la realidad, ¿qué se dio cuenta? Que la riqueza se la hace trabajando, ¿no? La riqueza se la hace trabajando. A ver, muchacho, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes plomería? No. ¿Electricidad? No. ¿Eres carpintero? No. ¿Y qué sabes hacer? Comer y dormir. Porque mi papá hacía todo, mi mamá hacía todo. ¿Sabes qué? Entonces anda a darle de comer a los cerdos. Es lo único que tengo para ti. Anda, dale de comer a los cerdos. Entonces, mis hermanos, en un contexto judío eso era lo peor de lo peor. Era caer lo más bajo que el mismo tacho, por debajo del tacho. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que ocurrió. Y miren lo que dice luego el versículo 17. Dice, y volviendo en sí, de Lucas 15, el muchacho estaba reflexionando mientras le daba de comer a estos animales y él mismo, teniendo hambre, quería comerse la comida de los animales. Él dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cómo es posible eso? Ahora el muchacho entendió el valor que tenía el trabajo que hacían los jornaleros. ¿Sabe lo que significa jornalero, mi hermano? La persona que gana el día, el jornal. Es decir, esa persona fue contratada en la mañana y despedida en la noche. Mañana no sabe si va a tener trabajo, ¿no? Esa es la característica de un jornalero. Entonces él dijo, bueno, entonces yo voy a ser un jornalero más de mi padre. No quiero morirme de hambre, así que voy a ir delante de mi padre a decir que me contrate. Prefiero que me alimente y que me contrate mi propio papá que estar aquí dándole comer a estos cerdos, ¿no? Entonces se dan cuenta, mis hermanos, eso es lo que ocurre muchas veces y nosotros a veces somos los culpables como padres de no equipar a nuestros hijos a enfrentar esta vida, porque esta vida es dura, mis hermanos. Escuché una frase muy importante, muy real. Un hombre decía que tiempos difíciles crean hombres fuertes. Luego, estos hombres fuertes crean tiempos de paz. Pero luego, estos tiempos de paz crean hombres débiles, que a su vez crean tiempos difíciles. Entonces se hace un círculo, ¿me entienden? Una cadena. Tiempos difíciles crearon hombres fuertes, que pudieron salir adelante, que lucharon y triunfaron frente a la adversidad. Y este grupo de hombres, esta generación de hombres, crearon un buen ambiente para su familia, tiempos de paz. Pero
el problema es que ese tiempo de paz ya no había por qué luchar, ya no había de qué defenderse. Todo se daba bien porque sus padres hicieron bien las cosas. Esa generación que vino luego, ¿no?, creó tiempos, fue una generación débil, que a su vez fueron perdiendo todo lo que sus padres lograron y empezaron a crear otra vez los tiempos difíciles, ¿no? Entonces, mis hermanos, tenemos que entender, así es como ocurre muchas veces en la vida las cosas. Bien, vamos a regresar a Génesis capítulo 4, mis hermanos. Génesis capítulo 4, versículo 3. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esta frase, andando el tiempo, son de las frases que la Biblia usa para decirnos no sabemos cuánto tiempo, pero un buen tiempo, ¿no? Quiere decir que estos niños ahora eran hombres, ¿no? Y sus padres seguramente, Adán y Eva, le habían hablado de esto, de ofrecer ofrendas y holocaustos al Señor. Así que dice que Caín trajo del fruto de la tierra. Sí, era una ofrenda, algo que él puso en su corazón traer a Dios. Pero ahora veamos el versículo 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y ahora mire lo que dice el versículo. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Aquí comienza una diferencia entre estos dos jóvenes, ¿no? Habían nacido, habían crecido en un mismo hogar, pero empiezan a separarse espiritualmente el uno del otro. Dice que la ofrenda de Abel fue diferente, mis hermanos, porque tenía tres características importantes. En primer lugar, dice, de los primogénitos de sus ovejas. Luego dice que era de lo más gordo, es decir, lo mejor. Pero también, y la característica más importante, es que esta ofrenda era una ofrenda de sangre, ¿no? Las frutas y los vegetales, lo que ofreció Caín, no tenía sangre, ¿no? Entonces no representaba lo que Dios había hecho años atrás en el huerto, ¿no? Al hacer este sacrificio expiatorio y de sustitución para que Adán y Eva no tengan que morir. Entonces esas tres características estaban presentes en el sacrificio de Abel. La sangre, que era lo mejor de lo mejor, y era el primogénito, los primogénitos de las ovejas. Y estas características apuntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque fue su sangre la que fue derramada. Él era el unigénito de su Padre. Y Él era lo mejor que había en la creación. Él era el sacrificio más grande que se podía haber ofrecido por nosotros. Por tanto, mis hermanos, la Biblia dice, miró Jehová con agrado a Abel. Primero menciona a Abel, ¿no? Dice que miró a Abel y a su ofrenda. Es decir, que Dios se enfocó en la persona antes que en su ofrenda, mis hermanos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque Dios estaba atento al corazón de estos muchachos. Porque nosotros podemos dar ofrendas y sacrificios externos que no están vinculados a un corazón adorador. Podemos ser adoradores falsos, adoradores hipócritas, llevar ofrendas delante de Dios como hacían los fariseos, ¿no? Tocando trompeta para que escuchen y tiraban las monedas para que se escuche cómo caían esas monedas allí. Esos son ofrendas hipócritas, ofrendas adoración falsa. Dios siempre ve el corazón. Mire lo que dice Hebreos 11:4. Este acto que hizo Abel es de tan importancia para Dios que luego aparece este muchacho en Hebreos capítulo 11, que se lo conoce como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, ¿no? Hebreos capítulo 11 nos da una lista de hombres y mujeres que hicieron cosas increíbles y proezas porque tenían fe en Dios, por la fe, porque su fe los ayudó a superar tremendos obstáculos y a hacer cosas increíbles. Y mire cómo se menciona a Abel en este salón, en este capítulo. Dice, por la fe, Hebreos 11:4,
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Tremenda descripción, hermanos, de lo que era este muchacho, ¿no? Dice que Dios testificó a favor de Abel. Dice que dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios daba testimonio de sus ofrendas. Es decir, Dios apoyó, Dios aceptó la ofrenda de este muchacho. Y no era una, eran ofrendas. En el Génesis se nos habla de una ofrenda, pero en realidad luego entendemos por Hebreos que ya era un estilo de vida. Las ofrendas de Abel eran ofrendas justas y por eso se le llamó Abel el justo. Tremendo calificativo para este muchacho. Entonces, eso que nos da a entender, mis hermanos, que su ofrenda fue más excelente. Versículo 5, ahora vamos a volver a Génesis, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Estamos hablando ahora de Génesis 4:5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, una vez más, dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ¿no? Y ese muchacho se encolerizó por esta situación y estaba tan enojado como muchos de nosotros que no podemos ocultar el enojo en el rostro, ¿no? Cuando yo estoy enojado, mi rostro lo dice a viva voz, ¿no? Así mismo le pasaba a Caín. Ya andaba con el ceño fruncido, trompudo, como dicen nuestros padres, ¿no? Ya andas trompudo por la casa, ¿qué te pasó ahora, no? Entonces Dios vio el cambio en la actitud de este muchacho. Miren, mis hermanos, Proverbios 15:8 tiene una de las claves de entender por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Proverbios 15:8 dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Con Dios no podemos jugar, mis hermanos. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación para Dios. A Dios no le interesan los sacrificios de los impíos. Entonces Dios no tiene problema, Él no es el que se siente comprometido porque usted le trajo una ofrenda falsa. Dios va a despreciar esa ofrenda falsa. Y de alguna manera se lo va a hacer saber. Porque no podemos ser falsos adoradores. A Dios no le interesa ofrendas de impíos. Caín no ofreció una ofrenda como la que Dios había instituido, mis hermanos. El traer una ofrenda sin sangre era una señal de lo poco que le importaba el asunto. El comentarista William MacDonald dice: Caín hizo mal en traer una ofrenda sin sangre y toda su conducta después fue resultado natural de su adoración falsa. ¿Sí? Él hasta ese momento había ocultado en su corazón esa hipocresía, pero cuando se presentó delante de Dios y Dios no aceptó esa ofrenda, entonces empezó a salir de su corazón al exterior, en su cara y en sus actos, lo pecador que era, lo mentiroso que era, lo malvado que era, de tal manera que se terminó convirtiendo en el primer homicida del planeta Tierra, ¿no? Pero todo eso empezó a salir como un volcán de su corazón. Mis hermanos, Dios ve el corazón y Él no quiere los sacrificios de los impíos. El profeta Isaías nos enseñó esto, porque hay muchos impíos dando ofrendas y sacrificios en las iglesias, mis hermanos. ¿Sabía usted eso? Hay muchos impíos en las iglesias dando sacrificios y ofrendas a Dios. Por ahí hay un cantante que es muy famoso y que cada vez que se para en el púlpito, usted no puede concebir las cosas que dice. Son tan contrarias a la palabra de Dios y ese hombre se hace llamar cristiano. Sacrificios de gente impía. Vamos a ver Isaías capítulo 1, versículos 11 al 18 y vamos a entender por qué Dios no quiere el sacrificio de los impíos, sino el sacrificio dado de un corazón que verdaderamente adora a Dios. Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice así:
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Vamos a esperar que los hermanos lleguen al versículo. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 11, dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Qué tremenda exhortación del profeta, ¿no? Cómo Dios manda a este profeta a decirles en tremendas palabras al pueblo de Israel: ya basta de hipocresía. Empiecen a hacer obras dignas de arrepentimiento. Atiendan a las viudas, dejen de ser malos, conviértanse verdaderamente a Dios. Está describiendo el corazón de Caín, cuando fue delante de Dios a ofrecer de manera impía una ofrenda que... No es que Dios no quería los vegetales, entendamos esto, mis hermanos, porque luego en la ley de Moisés, Dios exige también ofrendas vegetales. Lo que Dios no quería era la ofrenda de un impío, porque ese muchacho no adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Por eso Dios no aceptó su ofrenda. Y la ofrenda de Abel fue una ofrenda más excelente porque fue una ofrenda que fue pensada en Dios. Fue una ofrenda que fue dedicada realmente a Dios. Y por eso esos dos muchachos tomaron caminos completamente opuestos. Pero mire lo que dice luego el versículo 18 de Isaías capítulo 1. Y es una invitación que Dios nos hace también el día de hoy a nosotros. Dice: venid luego, dice Jehová. ¿Luego de cuándo? Luego de que hayan dejado atrás todo lo malo, ¿no? Venid luego de que hayan hecho todo eso, vengan, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué maravilla, qué maravilloso pasaje, mis hermanos. Y esto es algo completamente opuesto a lo que hoy se enseña en estos movimientos falsos, de falso cristianismo de hoy, ¿no? Donde hablan de que Jesús está abrazando a la mujer que aborta, de que Jesús está abrazando, lavándole los pies al homosexual, ¿no? De que Jesús está con todo el mundo, sin importar su pecado, sin importar su trasfondo. Pero Dios dice: venid luego de que hayas dejado todo eso, luego de que te hayas arrepentido de tu aborto, luego de que te hayas arrepentido de tu vida homosexual, ahora sí ven y ponte a cuentas conmigo. No podemos ser pecadores y abrazar a Dios, porque el pecador no puede estar en la presencia de Dios. Amén. Dios es un Dios 3 veces santo. No es un Dios solo santo. Él es santo, santo, santo. Entonces, mis hermanos, no juguemos a ser cristianos. Con Dios no se juega, ¿no? Con Dios no se juega. No podemos tratar de decir: soy cristiano, hago esto para Dios, lo acá, cuando en su corazón usted está albergando odio, rencilla, hipocresía, maldad. Tiene una doble vida, relaciones ocultas y tantas cosas que muchas veces ocurren. El pecado es tan fácil de meterse en nuestro corazón, mis hermanos. Por eso el Señor dice: venid luego de que hayan dejado eso, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora sí, pongámonos a cuentas.
Ahora que ya dejaste ese corazón impío a un lado, ahora que estás buscando de mí, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, porque la gracia de Dios es así. Él puede lavar nuestros pecados, mis hermanos. Incluso como cristianos, muchas veces tenemos que ser relavados, ¿no? Restregados una vez más por la sangre del Señor, en el sentido de que tenemos que venir delante de Él porque volvimos a fallar, volvimos a caer. Pero el Señor dice, vuestros pecados serán emblanquecidos. Dice, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nosotros quisiéramos que eso ocurra en nuestras vidas, ¿amén? Que podamos ser como una blanca lana, como algo sin mancha delante de Él. Yo sé, mis hermanos, no es tarea fácil. No es tarea fácil, pero el Señor dice, ven a mí. Cuando hayas decidido dejar eso atrás, ven a mí y yo te voy a limpiar. Esa es la promesa de nuestro Señor. Mis hermanos, vamos a dejar aquí por el día de hoy. Seguimos la próxima semana si el Señor lo permite. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de esta historia en Génesis puedes enseñarnos y ayudarnos a entender tantas cosas que están en tu corazón y que tú quieres que conozcamos, Señor, al respecto. Para cambiar el rumbo de nuestras vidas, para entender que el pecado estuvo presente desde el principio. Y por eso seguimos en esta lucha contra el pecado, Padre. Ayúdanos a dejar el pecado a un lado para poder venir delante de ti y para que tú una vez más nos limpies y nos dejes blancos como la nieve, Señor. Ayúdanos, Padre. Te rogamos que nos des esa fortaleza y nos ayudes a superar toda crisis, toda necesidad. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.